Ciencia abierta. Hay una frase de Samuel Beckett que siempre me ha parecido, bueno, escalofriante. Sí, la conozco. El aire está lleno de nuestros gritos, pero la costumbre ensordece. Es tremenda. Nos acostumbramos a casi todo. Exacto. Y con esa idea, hoy vamos a explorar una pregunta bastante incómoda. ¿Y si la crueldad, la peor crueldad, no nace de la falta de moral, sino que es su consecuencia más lógica? Una idea muy provocadora. Sí, y para esta conversación nos vamos a basar en un ensayo filosófico denso, pero fascinante, llamado Lógica de la Crueldad, de Joan Carles Melich. Nuestra misión, digamos, es desempacar su idea central. ¿Qué sería? Que todos heredamos, casi sin darnos cuenta, una especie de gramática moral, un sistema operativo que nos enseña a clasificar el mundo, y al hacerlo, traza líneas muy finas entre quién merece respeto y quién, bueno, quién no. Y es clave aclarar algo desde el inicio. Adelante. No estamos hablando del mal impulsivo, ¿sabes? Del arrebato de ira. El autor se enfoca en algo mucho más metódico. Más racionalizado. Exacto. Una crueldad que se ejerce con la conciencia tranquila, a menudo bajo el pretexto del deber cumplido. Es la crueldad que no se siente cruel a sí misma. Y para empezar a entenderla, el texto propone algo que a mí, al principio me chocó. La diferencia entre violencia y crueldad. Esa misma. Porque en el día a día las usamos casi como sinónimos. ¿Cómo las distingue el autor? La distinción es quirúrgica y es la base de todo. Según el texto, la violencia se dirige contra un individuo, en cuanto individuo. O sea, contra una persona concreta. Exacto, contra un nombre propio. Piensa en un robo, una pelea personal. El ataque es contra ti, por ser tú. De acuerdo, un yo contra ti. Justo. La crueldad, en cambio, opera de una forma muy distinta. Se ejerce sobre alguien no por ser quien es, sino porque pertenece a una categoría. A una etiqueta. A una etiqueta universal. El texto es muy directo. Se es cruel con alguien por ser un judío, un gitano, un negro, un homosexual. La persona concreta deja de existir. A ver si entiendo bien. Lo que dice es que en el acto cruel, la persona que tienes enfrente es como un representante de un grupo. Un avatar, sí. Y el ataque va dirigido a esa idea, a ese grupo. Es lo que dice esa frase tan fuerte del libro. Me mira pero no me ve. Esa misma. El perpetrador no ve a la persona singular con su historia, sus miedos. Solo ve la etiqueta, el concepto. Y al hacer eso, destruye todo lo que la hace única. Destruye su singularidad. Es una aniquilación, sí. Claro. Y, bueno, esto me lleva a pensar, ¿no es esa la lógica detrás de casi todos los genocidios de la historia? Absolutamente. Nadie mata a millones de personas una por una, conociendo sus nombres. Se mata a los judíos, a los tutsis. Se ataca la categoría. Has dado en el clavo. Esa es la lógica de la crueldad. Y esta lógica se apoya en lo que el autor llama la mirada cruel. La mirada cruel. Sí. Y es una idea fascinante, porque no es lo que uno esperaría. No es una mirada que cosifica, no te convierte en un objeto. ¿Cómo que no? Yo siempre pensé que deshumanizar era tratar a alguien como si fuera una cosa. El autor dice que es más sutil. La mirada cruel no te ve como una silla, te ve como un concepto. Te conceptualiza. Eso. Te mira y no ve a David o a María. Ve un hombre, una profesora, un inmigrante. El texto dice que es una mirada donante de significado. Te impone un significado que aplasta el tuyo. Un momento, pero... A ver, ¿no hacemos eso todo el tiempo para funcionar? Yo te veo y sé que eres la experta. Alguien ve a un médico y sabe que es médico. Clasificamos. ¿Dónde se cruza la línea? Esa es la pregunta del millón. La línea es muy delgada. Cuando se vuelve cruel. Se vuelve cruel cuando esa categoría se convierte en la única forma de ver al otro, cuando eclipsa todo lo demás. Cuando inmigrante deja de ser una característica y pasa a ser su totalidad. Ah, ya veo. Porque en ese momento, al definir lo que alguien es, de forma tan absoluta, también defines lo que no es. Y sobre todo justificas por qué puede ser descartado o destruido, sin tener mala conciencia. Se vuelve casi un problema administrativo. ¡Qué terror! Totalmente.
Y para que no suene tan abstracto, el ensayo usa un ejemplo literario que es devastador. ¿El de la decisión de Sophie? El mismo. Para quien no conozca la novela, Sophie llega a Auschwitz con sus 2 hijos, y en el andén un oficial de las SS la detiene. La famosa escena de la elección. Sí, el oficial le dice que puede quedarse con uno de sus hijos, pero que el otro debe ir a la cámara de gas, y la obliga a elegir a ella. Es de una brutalidad que no se puede ni imaginar. Pero lo que lo convierte en el ejemplo perfecto de la lógica de la crueldad es la justificación del oficial. Cuando ella suplica, él le dice que le concede esta elección porque ella es polaca y católica, no judía. O sea, le presenta el acto más monstruoso del mundo como si fuera un privilegio. Como una concesión moral. Es la buena conciencia en su máxima perversión. Él no se ve a sí mismo como un monstruo. Dentro de su lógica retorcida, está siendo casi generoso. Está operando desde su gramática moral. Exactamente. La crueldad no está solo en el acto, sino en la justificación moral que lo envuelve y lo hace parecer lógico. Entendido. Esa lógica hacia los demás es escalofriante. Pero, ¿qué pasa cuando esa misma máquina se vuelve hacia adentro? ¿Nos aplicamos esa crueldad a nosotros mismos? Sin duda, el ensayo le dedica una parte importante a eso, a la crueldad internalizada. Y el mecanismo principal es la culpa. La culpa. Sí, esa ley moral, esa gramática, la interiorizamos. Se convierte en un juez implacable que vive dentro de nosotros. El famoso Pepito Grillo, pero en una versión sádica. Mucho más oscura, sí. El texto menciona a Dostoyevsky, a Raskolnikov en Crimen y Castigo. Claro. Lo que lo destruye no es tanto el miedo a la policía, es su propia conciencia. Es un tribunal interno del que no puede escapar. Su culpa es ante sí mismo. Se convierte en su propio verdugo. Y esto conecta con una idea de Freud, que el ensayo recupera. El superyo. La voz interna. Sí, pero es un vigilante sádico. No solo nos juzga por lo que hacemos, sino por lo que deseamos hacer. Castiga hasta el pensamiento. Es lo que decía Foucault, ¿no? El alma como prisión del cuerpo. Esa es la idea. Nos encierra desde adentro. Me viene a la mente una analogía que usa el ensayo, de la película Lost Highway de David Lynch. Me pareció perfecta. ¿La del hombre misterioso? Es una escena brillante. Totalmente. El protagonista está en una fiesta, y este hombre de rostro pálido le dice que en ese preciso instante él está en su casa. Y el protagonista llama a su casa. Y le contesta la misma voz. Es muy inquietante. Y al final, aterrorizado, le pregunta cómo entró en su casa. Y el hombre le dice, usted me invitó a entrar. Esa frase es la clave de todo. Es que ese hombre es la conciencia, la ley moral. La necesitamos para vivir. La invitamos a entrar. Pero una vez dentro, nos aprisiona. La ley que buscamos para protegernos se convierte en nuestra propia cárcel. Es una metáfora perfecta. Ok, entonces esta lógica de la crueldad funciona hacia afuera y hacia adentro. Pero, ¿cómo lo hace en la práctica? El texto habla de procedimientos. Sí, como herramientas concretas de esa gramática. Una de las más importantes es el dispositivo de la persona. De la persona. ¿Cómo? Solemos pensar que persona es una descripción biológica, pero el autor dice que no, que es una decisión moral. Es una categoría que construimos para incluir y, sobre todo, para excluir. O sea que decidir quién es persona ya es un juicio de valor. Es decidir quién entra en el club de los que merecen derechos. Exactamente. Y al definir quién es persona, defines quién no lo es. Y por lo tanto, quién queda fuera de esa esfera de respeto. La historia está llena de ejemplos. Esclavos, mujeres, pueblos indígenas. Durante siglos no fueron considerados personas plenas. La categoría se usa para trazar una frontera. El ensayo pone otro ejemplo literario para esto, de Kundera, que es muy claro. El de la insoportable levada del ser. Sí, la perra de los protagonistas, Karenin, está muriendo de cáncer. Y su dueña, Teresa, está destrozada. Llorando por ella, sí. Y una vecina la ve y le dice, indignada, «Por Dios, ¿no va a ponerse a llorar por un perro?» Esa reacción es brutal, pero tan común. Es que encapsula el mecanismo a la perfección. Para la vecina la gramática es clara. El sufrimiento de un perro no tiene el mismo estatus que el de una persona.
Claro, la categoría perro dicta la reacción moralmente aceptable, que es la indiferencia. El dolor de Teresa es una transgresión a esa gramática. El sufrimiento del animal no cuenta igual porque está fuera de la categoría protegida. Exacto. Ese es un procedimiento. Vale. ¿Y cuál sería otro? Otro, mucho más visceral, es la lógica carnal del asco. Del asco. Sí, aquí la moral se inscribe en el cuerpo. El asco no es solo una reacción a algo podrido, es un dispositivo moral potentísimo, A ver, ¿cómo que un dispositivo moral? Es una reacción muy básica. porque funciona como un sistema de clasificación instantáneo, no racional. Sentimos asco hacia ciertas cosas o personas, y esa reacción visceral traza una frontera inmediata entre lo puro y lo contaminado. No necesita argumentos. Es un veredicto del cuerpo. Liberado de los dioses, pero no nos hemos liberado del asco, que es una versión del horror religioso. Es una idea muy potente. Y es algo que vemos todos los días, ¿no? El rechazo a la pobreza, a ciertos acentos. A menudo no es un argumento, es una reacción física. Un asco aprendido. Exacto. Lo crucial es eso. El asco se aprende. Es el resultado de una pedagogía cultural. Se nos enseña, sutilmente, a sentir asco por ciertos cuerpos, ciertos olores, y esa reacción se convierte en la justificación perfecta para la exclusión. Una moral que no necesita pensar, solo sentir. ¿Sí? Y todo esto nos lleva a la relación del individuo con la ley, con mayúsculas. Y el ensayo cierra con la parábola de Kafka, ante la ley. Es la metáfora definitiva de esta lógica. La historia del hombre del campo que llega a una puerta que da acceso a la ley. Y un guardián le impide el paso. El hombre se queda esperando toda su vida. Pasan los años, envejece, y justo antes de morir le hace una última pregunta al guardián. Le pregunta por qué en todos esos años nadie más intentó entrar. Y el guardián le da la respuesta más terrible y paradójica. Le deita al oído. Esta puerta estaba destinada solo para ti. Ahora voy a cerrarla. La paradoja es brutal. La puerta era solo para él, pero precisamente por eso no puede entrar. ¿Por qué? Porque la ley es universal, es para todos en general y por tanto para nadie en particular. Para que el hombre pudiera entrar, tendría que dejar de ser él mismo, un individuo singular, y convertirse en un caso, En un número. en algo que encaje en las categorías anónimas de la ley. O sea, que la ley, creada para el individuo, es por su propia naturaleza ciega al sufrimiento concreto del individuo. Su crueldad no es un fallo del sistema, es su esencia. Funciona ignorando lo singular. Es una contradicción devastadora. Lo es, y esa es la culminación del argumento. Entonces, después de todo este recorrido, la idea central es que la moral, aunque la necesitemos, no es inocente. Para nada. Tiene de fábrica esta lógica de la crueldad, que clasifica y al hacerlo, inevitablemente crea exclusión, culpa y, lo peor, esa buena conciencia para justificar el horror. Sí, esa es la conclusión. Y el autor es claro, es imposible vivir al margen de la moral. No podemos simplemente no tener una. La heredamos. Es el lenguaje con el que pensamos. Exacto. Intentar escapar de ella es como intentar saltar por encima de tu propia sombra. Entonces, si no podemos escapar, ¿estamos condenados? No hay salida. Bueno, aquí el texto nos deja con una última provocación. No es una solución, es más bien una postura. Si no podemos salir de la gramática moral, Quizás el único acto ético posible es aprender a vivir en sus márgenes. vivir en los márgenes de la moral. Pero, ¿qué significa eso exactamente? Significa, quizás, estar siempre alerta. Entender que las categorías que usamos, bueno, malo, normal, no son verdades absolutas, sino construcciones. Cuestionar las fronteras. Sí, atreverse a sentir compasión donde la gramática nos dice que sintamos asco. Ver a la persona singular donde la lógica nos empuja a ver solo la etiqueta. O sea, no se trata de crear una nueva moral mejor, porque acabaría siendo igual de cruel. Probablemente. Es más bien una especie de desobediencia silenciosa. Decir no a las certezas que hemos heredado, aun sabiendo que no podemos abandonarlas del todo. Es una tensión constante, un equilibrio incómodo. Y esa es la pregunta que queda flotando. ¿Cómo se practica?
en el día a día, esa extraña forma de resistencia.